Nunca olvidaré el momento en que ella lo vio. Nos detuvimos en una calle sucia y su mirada quedó fija en un niño sentado en la acera. Temblaba de frío, con los pies descalzos y las manos llenas de tierra. Y entonces, con la voz quebrada, mi novia me dijo: «Se parece a tu hijo muerto». Yo no dije nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era imposible. Mi hijo había muerto hace 5 años en un accidente de coche. Y sin embargo, ahí estaba ese niño, con la misma mirada, la misma forma de fruncir el ceño. No lo conocía, pero algo en mi corazón me gritaba que no podía dejarlo ahí. No sabía en ese momento que esa decisión iba a cambiarlo todo, y que al final la verdad me haría llorar como nunca antes. Me bajé del coche sin pensar demasiado, como si mis piernas se movieran por instinto. El asfalto estaba húmedo y un viento helado soplaba entre los edificios, levantando bolsas de plástico que se enredaban en los pies del niño. Estaba sentado contra la pared de un viejo almacén, encogido, con los brazos alrededor de las rodillas, intentando protegerse del frío. Su rostro estaba cubierto de suciedad, pero a través de esa capa gris de abandono pude ver unos ojos oscuros, profundos, llenos de miedo y desconfianza. Y algo más, algo que me golpeó con la fuerza de un recuerdo. Eran los mismos ojos que veía en mi hijo cuando me pedía que no lo dejara solo antes de dormir. Tragué saliva con fuerza. No era posible, pero en ese instante no podía apartar esa idea. Mi novia bajó del coche y se acercó despacio, como si temiera asustarlo. Ella llevaba todavía esa expresión de incredulidad, como si estuviera viendo un fantasma. Sacó de su bolso un sándwich envuelto y se agachó para ofrecérselo. El niño la miró unos segundos dudando, hasta que finalmente lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió con cuidado, simplemente lo rasgó y lo devoró a bocados rápidos, como si tuviera miedo de que alguien se lo quitara. Aquello me dolió más de lo que puedo describir. «¿Dónde están tus padres?», pregunté con voz suave, intentando sonar menos amenazante. El niño bajó la mirada y no contestó. Su silencio no era de timidez, era de alguien que había aprendido que las palabras podían traer problemas. Noté que su abrigo, aunque grande, estaba rasgado en varios sitios y no llevaba suéter debajo. Sus pies estaban metidos en unos zapatos viejos, con agujeros que dejaban pasar el frío. La gente pasaba por la acera sin detenerse, lanzando miradas rápidas antes de continuar, como si el dolor ajeno fuera una molestia que no querían cargar. Me agaché para estar a su altura y repetí la pregunta. Él levantó los ojos apenas un segundo y negó con la cabeza. No sabía si era un no tengo o un no quiero decirlo, pero en ambos casos la respuesta me partía el alma. Sentí un nudo en el estómago y una voz dentro de mí me gritó que no podía dejarlo ahí. No era solo la compasión, había algo más profundo, algo casi irracional. Tal vez era la forma en que su mirada se clavaba en la mía, como si estuviera probando mi voluntad, preguntándose si yo también iba a dar media vuelta y seguir mi vida. Intenté hacerle más preguntas, pero él seguía en silencio. Mi novia puso una mano en mi brazo y me susurró que quizás deberíamos llevarlo a algún sitio donde pudiera estar a salvo. Yo sabía que lo lógico sería llamar a la policía o a algún servicio social, pero también sabía que la lógica no siempre es la respuesta correcta cuando hay un niño hambriento y asustado frente a ti. Y ahí estaba el dilema. Si lo dejaba en manos de un sistema frío y saturado, ¿no corría el riesgo de perderse entre expedientes olvidados? Y si me lo llevaba, ¿no estaba cruzando una línea peligrosa, poniéndome en una situación que podría traerme problemas? Pero mientras esas preguntas daban vueltas en mi cabeza, él hizo un gesto mínimo que cambió todo. Al ver que yo me incorporaba para tomar aire, estiró una mano y sujetó la manga de mi abrigo, con una fuerza tan débil que apenas la sentí, pero suficiente para que entendiera lo que quería decir. No hablaba, pero ese toque era un grito silencioso. «No me dejes aquí». Ese instante lo decidió todo. Le dije que viniera con nosotros, aunque él dudó, mirando a su alrededor como si temiera que algo malo pasara por aceptar. Le aseguré que no le haríamos daño y que solo queríamos darle comida y un lugar donde estar caliente. Caminó detrás de nosotros, con pasos cortos y cautelosos, como un animal callejero que no sabe si confiar. Mientras abría la puerta del coche, pensé en lo extraño que era. Yo, un hombre acostumbrado a cerrar acuerdos millonarios, de repente me sentía atrapado en una situación que ningún dinero podía resolver fácilmente. Y aunque no lo sabía aún, lo que estaba empezando ahí no era solo un acto de ayuda. Era el inicio de algo que iba a poner a prueba mi corazón, mis límites y todo lo que creía saber sobre la vida. Durante el trayecto en el coche, el niño, que ya sabía que se llamaba Daniel gracias a un susurro tímido cuando le pregunté de nuevo, se mantuvo en silencio. Iba en el asiento trasero, con las manos escondidas dentro de las mangas del abrigo para calentarse, mirando por la ventana como si no pudiera creer que estaba ahí, bajo techo, lejos del frío de la calle.
Mi novia intentaba sonreírle de vez en cuando, pero él apartaba la mirada rápidamente, como si cualquier gesto de afecto lo desarmara demasiado. Yo me concentraba en conducir, pero por dentro mi mente era un caos. Una parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no me estaba metiendo en algo que podría terminar mal. Pero otra parte, más fuerte y más visceral, me decía que no había vuelta atrás, que ese niño ya estaba bajo mi cuidado, aunque no lo hubiéramos planeado. Cuando llegamos a mi apartamento, Daniel dudó en entrar. Se quedó en el marco de la puerta, observando el interior con desconfianza, como si el lugar fuera demasiado limpio y ordenado para alguien como él. Le dije que podía pasar, que era un sitio seguro. Finalmente dio un paso y luego otro, arrastrando los pies. Lo llevamos a la cocina y le ofrecimos más comida. Esta vez comió más despacio, como si estuviera intentando prolongar el momento, saboreando cada bocado. Me di cuenta de que se le escapaba una pequeña sonrisa cuando probaba algo caliente, y esa imagen me golpeó fuerte. Después le mostré el baño y le di ropa limpia. Mi novia encontró un pijama viejo de mi hijo que había guardado durante años. Cuando lo vi en las manos de ella, sentí un nudo en la garganta. Daniel se metió en la ducha y al salir noté que su piel, antes gris por la suciedad, revelaba un tono más sano. El pijama le quedaba un poco grande, pero se veía distinto, más niño. Menos calle. Lo llevamos a la habitación de invitados, pero él no quiso acostarse. Se sentó en la cama y miró a su alrededor como si estuviera en un lugar extraño y ajeno. Me quedé sentado en la puerta hablándole de cosas simples, de cómo me gustaba leer cuando era pequeño, de que mi hijo solía pedirme cuentos antes de dormir. Él escuchaba, y aunque no respondía mucho, no apartaba la vista de mí. La primera noche lo escuché moverse inquieto varias veces. Cerca de las 3 de la madrugada, un grito ahogado me despertó. Corrí a la habitación y lo encontré temblando, con las manos en la cara. Me senté junto a él y le dije que estaba a salvo. No dijo nada, pero se acercó y me abrazó con fuerza. No estaba preparado para sentir lo que sentí en ese momento. Hacía años que nadie me abrazaba así, con esa desesperación y esa necesidad de saber que alguien iba a quedarse. Me quedé con él hasta que volvió a dormirse. Los días siguientes, Daniel empezó a abrirse poco a poco. No eran grandes conversaciones, pero me decía algunas cosas, que dormía en callejones, que a veces buscaba comida en contenedores, que había lugares donde no podía volver porque eran peligrosos. Su forma de contar las cosas, sin detalles, me dejaba claro que había vivido cosas que un niño jamás debería vivir. Mi novia y yo empezamos a organizar una rutina. Desayunaba con nosotros, jugaba en el parque y por las noches veía dibujos animados antes de dormir. El cambio en su rostro era evidente. Tenía ojeras menos profundas, su piel ya no estaba tan seca y sus ojos comenzaban a tener algo de luz. Sin embargo, también había señales preocupantes. Si sonaba un golpe fuerte en la calle, se encogía. Si alguien extraño se le acercaba demasiado, retrocedió varios pasos. Y sobre todo evitaba cualquier pregunta directa sobre su familia. Una noche, mientras mi novia lavaba los platos, me quedé sentado con él en el sofá. Le pregunté, con todo el cuidado del mundo, si quería que buscáramos a su mamá o papá. Sus labios temblaron, y después de un silencio largo dijo que su mamá se fue y que no quería volver con él. No dijo quién era él, pero su voz tembló lo suficiente para que yo entendiera que se trataba de alguien que le había hecho daño. Escuchar eso me llenó de una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que un niño de esa edad hubiera aprendido a desconfiar del mundo de esa manera. Esa noche hablé con mi novia y decidimos que por el momento lo mejor era no presionarlo. Él necesitaba tiempo y sobre todo necesitaba sentir que tenía un lugar seguro. Pero dentro de mí algo crecía. No era solo la compasión. Era una conexión que no sabía cómo explicar. Tal vez porque me recordaba tanto a mi hijo, o tal vez porque veía en él la oportunidad de hacer por alguien lo que no pude hacer aquella noche en que perdí a mi propio niño. Fuera lo que fuera, ya me estaba transformando. Empecé a cancelar reuniones, a trabajar menos horas, a estar más presente en casa. Mi asistente no entendía por qué yo, que nunca faltaba a una cita importante, ahora ponía excusas para quedarme en el parque viendo a un niño lanzar una pelota. Y aunque la rutina parecía darnos un respiro, había una verdad que no podíamos evitar. No sabíamos nada de su pasado más allá de lo que él quería contar. Yo quería creer que podía protegerlo para siempre, pero una parte de mí temía el momento en que el pasado llamara a nuestra puerta, y algo me decía que ese momento iba a llegar mucho antes de lo que imaginaba. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Daniel estaba en la cocina, sentado en la mesa con un vaso de leche y una tostada, mientras mi novia le ayudaba con unas sumas en una libreta. Yo estaba preparando café, disfrutando de ese momento de rutina tranquila que, hacía semanas, se había convertido en algo casi sagrado.
El timbre sonó. No era algo raro. Los repartidores venían a menudo. Pero cuando abrí la puerta no encontré una caja ni un hombre con uniforme de mensajería. Eran 2 oficiales de policía. El aire frío de la calle se coló por el pasillo, pero lo que me heló no fue la temperatura, fue la expresión seria de uno de ellos. «¿Usted es el señor?», dijo uno mencionando mi apellido. Asentí. «Necesitamos hablar con usted sobre un menor que podría estar bajo su cuidado», continuó. En ese instante sentí un peso caer en mi estómago. Sin que me lo dijeran, supe que se referían a Daniel. Los invité a pasar intentando mantener la calma, pero mis manos ya estaban tensas. Daniel nos miró desde la mesa, confundido. Los agentes le sonrieron levemente, aunque sus ojos transmitían otra cosa. Protocolos, procedimientos, burocracia. «Este niño fue reportado como desaparecido hace 6 meses», dijo uno de ellos. «Tenemos a alguien que quiere verlo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a Daniel, que ahora estaba rígido, como si supiera exactamente lo que significaban esas palabras. Antes de que pudiera decir nada, el oficial hizo un gesto hacia la puerta. Una mujer entró. Llevaba el cabello descuidado, la ropa gastada y un rostro marcado por el cansancio y algo más profundo, dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Daniel. «Hijo», susurró con una voz que se quebró en la última sílaba. Daniel no se movió al principio. Sus manos se apretaron en los puños y sus ojos iban hacia mí, como si estuviera midiendo si podía confiar en esa imagen que tenía enfrente. Ella dio un paso, luego otro, y entonces él rompió a llorar. Se levantó y corrió hacia ella, abrazándola con una fuerza desesperada. La mujer explicó entre sollozos que había estado hospitalizada durante meses, luchando contra una enfermedad grave, que había dejado a Daniel al cuidado de un familiar, pero ese hombre lo había echado de la casa después de unas semanas. Cuando ella fue dada de alta, su hijo había desaparecido. Llevaba medio año buscándolo, durmiendo en refugios, preguntando en calles, comisarías, hospitales. Escuchar eso me dejó sin palabras. Parte de mí quería sentir alivio por saber que él tenía a alguien que lo amaba y lo buscaba, pero otra parte sentía un dolor punzante, porque sabía que lo iba a perder. Desde que había entrado en mi vida, Daniel se había convertido en algo más que un niño que ayudaba por compasión. Era familia, y en ese momento me di cuenta de que ya no sabía cómo volver a mi vida antes de él. Los oficiales me pidieron que firmara un documento reconociendo que lo había acogido temporalmente sin avisar a las autoridades. No era una acusación, pero era un recordatorio frío de que no tenía ningún derecho legal sobre él. Me incliné para mirarlo a los ojos. Estaba abrazado a su madre, pero con la otra mano buscó la mía y la apretó, como si quisiera decir que no me olvidaría. «Gracias», me dijo en un susurro que apenas pude escuchar. Ese gracias no era solo por la comida o el techo. Era por las noches en las que me sentaba junto a su cama hasta que conciliaba el sueño, por las tardes en el parque, por la paciencia cuando no quería hablar, por no dejarlo solo en esa acera la primera vez que lo vi. Me quedé en la puerta viéndolos alejarse. Daniel miró hacia atrás 3 veces antes de doblar la esquina. Cada una de esas miradas era como un hilo invisible que se estiraba y se rompía un poco más. Cerré la puerta con una sensación de vacío que no experimentaba desde el día que perdí a mi hijo. Esa noche la casa estaba demasiado silenciosa. La habitación donde dormía Daniel seguía oliendo a jabón y a libros infantiles. En la mesa de noche dejó un dibujo a lápiz, 3 figuras tomadas de la mano con sonrisas. Una era él, otra era su madre, y la tercera era yo. Debajo, con letras torpes, había escrito: «Siempre serás mi segundo papá». Me senté en su cama y por primera vez en años lloré sin intentar detenerme. No era solo tristeza por su partida, era una mezcla de dolor, gratitud y una certeza nueva, la de que, aunque la vida me había quitado mucho, también me había dado la oportunidad de amar de nuevo. Y entendí que tal vez el verdadero milagro no era haber encontrado a Daniel, sino que él me hubiera encontrado a mí. Pasaron las semanas y la rutina volvió, al menos en apariencia. Despertaba, tomaba mi café, revisaba los correos, pero siempre había algo que faltaba. La silla de la cocina, la que Daniel siempre elegía, permanecía vacía. A veces, sin darme cuenta, compraba su cereal favorito en el supermercado o miraba hacia el parque pensando que tal vez lo encontraría corriendo entre los árboles. Era absurdo, lo sabía, pero era como si mi corazón no aceptara del todo que él ya no estaba aquí. Sin embargo, un día recibí una carta. No venía con remitente claro, pero al abrirla reconocí inmediatamente la letra infantil. Era de Daniel. Contaba que estaba viviendo con su madre en un pequeño apartamento, que estaba yendo a la escuela, que le costaba un poco concentrarse, pero que estaba feliz. Decía que su madre todavía estaba débil, pero cada día un poco más fuerte,
y que cuando se sentían con ánimos cocinaban panqueques como los que tú hacías. Me pidió que no lo olvidara, y terminó con algo que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Te quiero como si fueras mi papá, y eso no se va a ir nunca. Me quedé un rato con la carta en las manos, sintiendo ese peso dulce y doloroso que deja el amor verdadero. Comprendí que no importa cuánto tiempo alguien esté en tu vida, lo que importa es lo que dejas en su corazón, y lo que ellos dejan en el tuyo. Perder a mi hijo años atrás me había dejado un hueco imposible de llenar, y aunque Daniel no lo reemplazó, porque nadie podría, sí llenó parte de ese silencio con su risa, sus preguntas y hasta sus silencios. Ahora entendía que el amor no se mide en la sangre que compartes, sino en la vida que decides compartir. Guardé la carta en la misma caja donde conservo los recuerdos de mi hijo, como si así, de algún modo, ellos pudieran conocerse. Esa noche, al mirar por la ventana, pensé que tal vez no volvería a ver a Daniel, pero tampoco era necesario. Él seguía conmigo, en cada rincón de esta casa, en cada gesto que me recordaba que todavía soy capaz de cuidar, de proteger, de querer. Y aunque la historia entre nosotros tuvo un final distinto al que yo hubiera elegido, me dejó algo que nunca perderé: la certeza de que siempre hay lugar para un nuevo capítulo, incluso en un corazón que creía no tener más espacio. Suscríbete para no perderte más historias como esta, deja tu like si te emocionó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.